Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Hebreos capítulo 7, versículo 11. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces vamos a hablar de lo que es el sacerdocio con respecto, tiene todo que ver con, si estamos hablando de la hostia o del pan consagrado que llaman los católicos, tenemos que decir que Jesucristo no consagró ningún pan, simplemente dio gracias. Por eso se llama Eucaristía. Eucaristía quiere decir dio gracias. Cuando allí habla que dio gracias, habla de la Eucaristía, la palabra griega que significa acción de gracias. Simplemente Jesús dio gracias, no transformó el pan en algo, en su carne, en un pan divino, en un pan inmaculado. No consagró otro Dios. Eso es lo que cree el catolicismo romano, que Jesucristo nos dejó otro Dios, o sea, el pan. El pan murió por los pecadores, el pan fue a la cruz, el pan fue al Hades, resucitó, etc. Entonces tenemos que decir que Jesús allí en la cena pascual no instituyó nada. Ese es el punto, que no instituyó a nadie, ni ordenó a nadie. Porque el ordenamiento es claro, como dice en 28.1, allí de Éxodo, que Dios llama a los sacerdotes, los llama puntualmente, o sea, los llama por su nombre. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que el llamamiento y el ordenamiento no es algo imaginario, sino que es algo legal. Cuando hablamos de ordenamiento hablamos de una jerarquía, de un puesto, de otro nivel, de otra categoría, de otra clase, si se puede decir de alguna manera, la cual tiene por parte de la autoridad, se le ha delegado una autoridad para que la pueda ejercer aquí entre los hombres. Eso es lo que sucedió allí con el pueblo de Israel, que el Señor ordenó sacerdotes. El Señor es el que ordena, el Señor es el que constituye, el Señor es el que nombra. Entonces el punto es, con respecto a la hostia que perdona pecados, para ellos, o sea, es un Dios. La hostia dijimos que es un Dios porque tiene la capacidad que usted al consumirlo se le perdonan los pecados. Ese Dios es una creación según el catolicismo romano de Cristo. Cristo creó un Dios. Dijimos primeramente que Cristo vino a cumplir la ley, que él, si transgredía la ley, él no podía resucitar. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Si Cristo quebrantaba la ley o una ley o hubiera pecado de alguna manera, aunque sea de pensamiento, Cristo no hubiera resucitado. ¿Por qué? Porque la muerte no lo hubiera soltado. Es como una persona que ha cometido un delito y hasta que no se la declare culpable o inocente, la persona está detenida. Jesús es como que estuvo detenido por 3 días en el Hades, examinado como se examinaba el cordero para el sacrificio, si el cordero estaba en condiciones. La ofrenda era perfecta delante de Dios o era imperfecta. Por eso dice Pedro en 1.19 que Cristo es el cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando Pedro habla de un cordero sin mancha y sin contaminación, quiere decir que Jesucristo no ordenó sacerdotes. Porque, como lo dijimos en el video pasado, y en el otro video también, según la palabra de Dios, ordenar sacerdotes bajo otro orden sacerdotal como el arónico era causa de pecado. Es lo que hizo Jeroboam, que nombró otros sacerdotes de entre el pueblo, lo cual le fue computado como pecado, la cual Dios borró su nombre, su genealogía, borró su linaje debido a que Dios se enojó muchísimo con Jeroboam porque él nombró sacerdotes. Es una sublevación, digamos. O sea, si Cristo hubiera nombrado sacerdote, hubiera hecho lo mismo que hizo Jeroboam. Entonces es imposible que Cristo haya nombrado a los apóstoles sacerdotes. Ya con ese punto ya no existe más nada, ni la transubstanciación, ni la hostia, ni nada. Ya con ese punto. Cristo
no nombró sacerdotes. Ni Cristo, por eso él mismo dice ahí en 20:23 de Mateo, que él no vino a dar puestos, no vino a dar lugares. No es mío daros, dijo el Señor. Cuando le pidieron que vinieron la madre de dos de los apóstoles para que uno lo pusiera a la derecha y otro a la izquierda en su reino. Y el Señor le dijo, no es mío daros, sino a mi Padre. En su sola potestad él lo sabe. Él sabe a quién va a poner a mi derecha y a mi izquierda. Solamente yo no vine a eso, no es mío daros, dijo el Señor. ¿Qué quiere decir el Señor? Que él no vino a dar posiciones, a nombrar sacerdotes, a transformar pan en un Dios. Cristo vino a cumplir la ley. Si Cristo se salía de la ley, la muerte no lo iba a dejar salir del Hades. Como dijimos, es una persona que va a la cárcel, digamos, o una comisaría acusado de algo, lo cual después no le encuentran nada y la persona puede salir. O sea, no es culpable, es inocente. Entonces esa es la situación con respecto a la transustanciación y al poder que tiene la hostia de perdonar pecados. Eso es todo falso. Todo eso vive en la imaginación del católico. ¿Por qué? Porque Cristo no nombró sacerdotes. Entonces, ¿qué es el sacerdocio? ¿O qué sacerdocio ahora está en vigencia? Porque el católico cree que ahora el perdón de los pecados quedó en la tierra. Ese es el problema que hay acá, que hacen creer a la gente que el perdón de los pecados está todavía en la tierra, como en la época de Aarón, como en la época de los levitas, donde la gente iba, o los israelitas iban al tabernáculo y recibían perdón de pecado. Un perdón de pecado, por supuesto, era una sombra y figura de lo que iba a venir, un perdón temporal, un alivio, digamos, pero como dice la palabra, era ineficaz, como lo dice el mismo Hebreo. Dice en 28:1, dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano. Eso lo dice Dios a Moisés, le dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar, a Itamar, hijos de Aarón. ¿Qué dice el católico? Que hay una sucesión de sacerdocios. Dice, como dice la palabra del Señor, allí como leímos en 7, 11 y 12 de Hebreos, que hay que el punto es que el perdón de pecados no está más en la tierra. Y el catolicismo hace creer a los católicos que el perdón sigue en la tierra. O sea, un perdón por medio de sacerdotes, como ocurría antes. Entonces dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario que haya cambio de ley. O sea, hay un cambio de sacerdocio, o sea, hay una sucesión. Esa sucesión es según el orden de Melquisedec. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese según el orden de Aarón? El orden de Aarón fue cambiado, dice, porque cambiado el sacerdocio, o sea, hubo un cambio. O sea, el tabernáculo, que era una sombra y figura del celestial. O sea, lo que hizo Moisés, porque dice que lo que se te mostró allí en el monte, dice, el versículo 4 dice del capítulo 8 de Hebreo, dice, así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote. Jesús ni siquiera él era sacerdote, digamos, ¿por qué? Porque ya había un orden sacerdotal establecido por Dios, había algo legal. Ese es el punto, de que hay algo legal, que no se puede violar eso. Jesús no se podía presentar y decir, yo soy el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús vino a cumplir la ley. Jesús vino a hacer todo perfecto para que el hombre reciba salvación. Que por medio de esa obra, por medio de esas obras, o por medio de la obra de Cristo, el hombre al creer en él reciba salvación. O sea que Jesús no cometió ni un error, ni una falla. Entonces, dice, así que si estuviese sobre la tierra, ¿quién? Está hablando de Cristo. Podemos leer del versículo 1, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, o sea, Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ese es nuestro sumo sacerdote, no hay otro.
ministro del santuario. Hay un santuario celestial el cual Moisés vio y copió e hizo el tabernáculo él, ¿no es cierto? Ese tabernáculo que hizo Moisés era una sombra y figura del celestial, de lo que iba a venir. Ministro del santuario, o sea, Cristo es el ministro del santuario. Cristo es, o sea, Aarón viene a ser una sombra y figura del sacerdocio de Cristo. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Dando alusión de que hay un tabernáculo verdadero y hay una sombra que era el tabernáculo que levantó o erigió Moisés. Él vio y dijo que haga todo conforme a lo que vio en el monte. Moisés hizo tal cual como Dios le mostró en el monte, por eso dice la palabra que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, haciendo todo al pie de la letra, solamente que una vez se equivocó, o se puede haber equivocado muchas veces, pero puntualmente la Biblia dice que se equivocó allí con la roca, que en vez de golpearla una vez o en vez de hablarle la golpeó. Por esa causa no pudo entrar en la tierra prometida. Pero se dice que Moisés hizo todo, fue fiel a lo que Dios le hablaba, a lo que Dios le decía y a lo que Dios le inspiraba a escribir. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas. El sacerdote está para presentar ofrendas. Dice también la palabra que Cristo se presentó a sí mismo como una ofrenda, una vez y para siempre. No hay más ofrendas por el pecado, una vez y para siempre. Por eso nosotros somos salvos por creer en esa única ofrenda, no hay otra ofrenda. O sea, el catolicismo romano dice que el pan y el vino son ofrendas por el pecado. O sea, ¿cómo se puede entender eso, no? ¿Cómo se puede entender eso? Porque eso es meramente simbólico. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Un sacrificio es algo cruento, es donde se derrama sangre. O sea, Dios demandaba, porque la paga del pecado es la muerte, demandaba una paga, demandaba un precio por el perdón de los pecados. Por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. O sea, ¿qué es lo que ofrecía Cristo? Su vida, su carne, su sangre. Por eso Él dijo allí que su carne Él la ofrecía para la salvación del mundo. Su carne y su sangre, su vida. Así que si estuviese sobre la tierra Cristo, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. O sea que él no podía, ni siquiera era sumo sacerdote ni nada, había otro sumo sacerdote conforme a la ley. Cristo vino a cumplir, Cristo no era ni sacerdote ni sumo sacerdote. Él vino a cumplir la ley, por eso él no nombró. Aparte, los sacerdotes, según la ley, era por descendencia. El sumo sacerdote no podía nombrar a nadie sacerdotes. El católico cree que un policía puede nombrar a otro policía, que un abogado puede nombrar a otro abogado. Eso no, eso pasa por otros canales, por otras vías. ¿Cierto? Un maestro no puede agarrar a su amigo y decirle, bueno, yo te constituyo o yo te instituyo maestro. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Pero no, es ilegal eso. Es ilegal. Lo legal es que esa persona o el amigo del maestro estudie, haga todos sus cursos, haga la carrera de maestro y después vaya a la universidad, haga toda la carrera magisterial y un día le dan el diploma, los académicos le dicen usted es maestro, aquí tiene, punto. Ahí está constituido o instituido maestro la persona, no hay otra vía. Si no lo constituyen las autoridades, no es maestro. Un maestro no puede nombrar otro maestro, como en este caso un sacerdote no podía nombrar a otro sacerdote, había una ley, que en este caso en la de Aarón era una ley por descendencia. O sea, tenían que ser hijos de Aarón, tenían que ser levitas para haber una sucesión. No podía agarrar como agarró Jeroboam, que agarró gente del pueblo, dice que ni siquiera eran levitas y los nombró sacerdotes. Eso no se podía hacer. Jesús no podía agarrar a Pedro, a los apóstoles que eran de distintas tribus, a ser los sacerdotes, porque ni él mismo era de la tribu de Leví, ni siquiera Jesús era de la tribu de Leví. Entonces él no podía hacer eso.
Como dijimos, un policía no puede nombrar a otro policía. Se le cruza a alguien por la calle y le dice, te nombro policía. ¿Con qué autoridad? No tiene ninguna autoridad. Las autoridades están desde el presidente para abajo. El policía no tiene ninguna autoridad para nombrar a otro policía. En este caso, un sacerdote no podía nombrar a otro sacerdote. Aarón no podía agarrar y decir, me gusta aquel muchacho, lo voy a nombrar sacerdote o lo voy a hacer sacerdote. Había una ley que decía que era por descendencia, que eran los hijos de Aarón. Entonces, tenemos que decir que hay un orden arónico que fue cambiado. Cambiado. La palabra cambiado, que dice porque cambiado el sacerdocio, hubo un cambio. El de la tierra fue quitado, como ahora lo vamos a ver en la palabra hebrea, que fue quitado y quedó el verdadero. El punto es que el verdadero está en el cielo. Ese es el punto, porque si quita ese tabernáculo donde todos los seres humanos, o los hebreos, en especial porque ellos creían en su Dios, en el Dios verdadero, podían ir a recibir perdón de pecados por medio de la muerte o el derramamiento de la sangre de un animal, eso fue quitado después del sacrificio de Cristo, que dice que Él abrió un camino nuevo por medio de su carne, o sea, por medio de su vida, su sacrificio, su justicia. Él abrió un camino nuevo, el cual el hombre llega a Dios por medio de la fe en Él. Entonces esto fue cambiado, o sea, fue quitado. El perdón de los pecados aquí en la tierra. Ese es el punto. Que antes de Cristo había un tabernáculo, había sacerdotes, pero eso fue quitado. Pero fue quitada la sombra porque vino la realidad. Dice, porque cambiado el sacerdocio, la palabra que se usa para cambiado es metatisemi, que significa alejar o poner lejos. O sea, ese tabernáculo fue el tabernáculo de Aarón y sus hijos, fue quitado, fue sacado de esta tierra. Ya no está más en la tierra, ya no tiene más vigencia. ¿Por qué? Porque vino, por eso Jesús dijo, quita lo primero y establece esto último. O sea, quita la sombra y deja el verdadero, le dijo. Ahí dice en 10:9 de Hebreo. El verdadero, el punto es que el verdadero está en el cielo, no es que el verdadero ahora quita el primero, o sea, quita lo primero, o sea, el sacerdocio arónico y deja esto último. El católico cree que deja esto último son los sacerdotes católicos. El punto es que la palabra metatisemi, que significa alejar o poner lejos, significa transferir, cambiar de lado, convertir, mudar. O sea que ese tabernáculo, ese lugar de perdón de pecados fue mudado a otro lugar, se mudó a otro lugar. No precisamente eso material, sino que estamos diciendo que ese perdón de pecados se trasladó al cielo. Quedó el verdadero. La sombra desapareció porque vino la realidad. ¿Quién es la realidad? Cristo. Dice la palabra metatisemi, que significa trasponer o poner en otro lugar diferente. Eso es lo que significa cuando habla de cambiado. Cuando dice que el sacerdocio fue cambiado, significa que fue puesto en otro lugar. O sea, todos los seres humanos, si querríamos, si viviéramos antes de Cristo para recibir perdón de pecados, teníamos que ir allí a Israel, al Dios de Israel, llevar un animal, se ofreció un sacrificio, la cual era sombra y figura de Cristo, un animal, y esa sangre temporalmente, o era la sombra de Cristo, la sombra de la sangre de Cristo, la cual aplacaba la ira de Dios. O sea, era algo temporal. O sea, queremos decir que todos tenemos que ir a Israel, todos tenemos que ir al tabernáculo de Aarón y sus hijos para recibir el perdón de pecado. El punto es que cuando vino Cristo, hizo toda su obra, eso fue quitado y fue mudado a otro lugar. ¿A dónde? Como dice la palabra. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas, en los cielos, perdón. Entonces quiere decir que ese sumo sacerdote al cual nosotros tenemos que ir
para recibir perdón de pecado está en los cielos. No está más en Israel, no es Aarón y sus descendientes. Ahora es Cristo el sumo sacerdote. Entonces tenemos que ir a los cielos. Por eso Jesús le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque él al predicar, él al hablar, las puertas de los cielos se abren para que las personas puedan recibir perdón de pecados. Si una persona quería recibir perdón de pecados antes de Cristo, tenía que ir a Israel. Entonces uno lo podía llevar a Israel, o un israelita podía llevarlo y recibir perdón de pecado, hablando hipotéticamente. Entonces, este tabernáculo o este lugar de perdón de pecados fue cambiado. Fue quitado de esta tierra, fue cambiado, fue llevado al cielo. No quiere decir que no hay más lugar de perdón de pecados. Sí lo hay, pero está en el cielo. Por eso nosotros recibimos perdón de pecados cuando creemos, cuando escuchamos el Evangelio, creemos, recibimos perdón de pecado. Ese perdón de pecado ya no tenemos que ir a Israel para recibir perdón de pecados. Nosotros, por medio de la fe, vamos a ese tabernáculo celestial, por medio de la fe, y recibimos perdón de pecado. El perdón de pecado todavía es eterno, como dice la palabra, es eterno. Eso no se termina más, digamos, en el sentido de que el sumo sacerdote es eterno, como dice la misma palabra. Entonces seguimos con esta palabra que es metatisemi, que dice que significa trasponer, poner en un lugar diferente, dice. O sea que el tabernáculo de Aarón era terrenal y el tabernáculo o el santuario ahora es celestial. Significa transportar, o sea que eso fue llevado al cielo. Es algo espiritual, por supuesto, es algo que eso que estaba en la tierra fue trasladado al cielo. O sea, ¿qué quiere decir? El perdón de los pecados que antes estaba en la tierra, ahora el perdón de pecados está en los cielos. Dice, o sea que la palabra metatisemi significa un cambio de lugar. Un cambio de lugar. Dice que fue cambiado. ¿Cambiado de qué? Cambiado de lugar. No es que Dios cambió a los levitas por los curas católicos. Eso es lo que hacen creer esta gente oscura, ¿no? Que Dios cambió a los levitas y los puso a los curas católicos. El perdón de pecados no está en la tierra, el perdón de pecados está en los cielos. Ese es el punto. Antes de Cristo estaba en la tierra el perdón de pecados, que era por medio de sacerdotes y la muerte y el derramamiento de sangre de animales. Ahora ese perdón de pecados está en los cielos con el sumo sacerdote que es Cristo, y con la sangre de Cristo es la que se ofreció a favor nuestro. Entonces nosotros podemos recibir perdón de pecados por medio de la fe. Cuando usted cree, usted recibe perdón de pecados. Pero ese perdón está en los cielos. Ya no está más en Israel. Por eso dice que eso fue cambiado. Dice, porque cambiado el sacerdocio, o sea, se cambió de lugar. La palabra tisemi también significa encargar o cambio de encargado. O sea, hubo un cambio. O sea, de Aarón pasó a Cristo. Aarón y sus hijos eran débiles, como dice la misma palabra de Dios. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, cuando dice cambio de ley, significa que lo vamos a ver que es, la ley era que se morían, era la ley. Ahora por sucesión. Acá no hay más sucesión porque el sumo sacerdote es eterno, no muere más. Entonces no existe más la sucesión. Antes sí, porque Aarón se murió, el hijo de Aarón se murió, el nieto de Aarón se murió, y así sucesivamente. Era una cadena de sucesiones. Entonces, por eso fue cambiado, por lo temporal a lo eterno, por lo ineficaz a lo eficaz, que era el perdón de pecados. Entonces, y aquel que se dice esto es de otra tribu, o sea, está hablando de Cristo, ahora, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. No está hablando de muchos sacerdotes, sino de un sacerdote distinto. Este es el punto de que según el orden de Melquisedec
hay un sumo sacerdote y ese es un sacerdote distinto. ¿Cómo es este sacerdote? Dice en el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, una vez y para siempre. Por eso lo de la Eucaristía y todo eso es falso, porque en última instancia ellos dicen que tienen que estar ofreciendo una y otra vez. Dice que ese sacrificio se ofreció una vez y para siempre. Nosotros creemos en ese sacrificio que se ofreció hace 2000 años y ahí recibimos perdón de pecado. Nosotros recibimos perdón de pecado. Nosotros fuimos perdonados en la cruz. El punto es, el que cree se salva y el que no cree no se salva. Pero perdón recibió toda la humanidad. Es como que se le ofrece dinero a una persona, pero la persona lo rechaza. O sea, ya usted le regaló $1.000.000, pero si usted rechaza el $1.000.000 que yo le regalé a usted, ese $1.000.000 es suyo, pero si usted no lo quiere, usted lo perdió. O sea, dice el Señor que el que cree tiene salvación, pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado. Esa es la obra de Cristo, que Él pagó el pecado por todos los hombres de todos los tiempos. Su sangre vale por todos los pecados de todos los hombres. Entonces, ese sacerdote era santo, o es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese sacerdocio es distinto, es un sacerdocio distinto. Podemos ver que el sacerdocio de Cristo es distinto, como dice en 7:15. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, alguien diferente, como lo era Cristo, que dice que era santo. Estamos hablando de santidad, estamos hablando de alguien que nunca tuvo un mal pensamiento, nunca pecó, nunca nombró sacerdote, nunca dijo que, bueno, nunca pecó. Cristo nunca pecó, ni mal pensamiento, ni nada. Por eso el católico dice que Cristo nombró sacerdote. Si Cristo hubiera nombrado sacerdote, que ni él mismo se hacía llamar sacerdote, dice, ¿por qué? Así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, Cristo. Y además, si sería sacerdote, no era de la tribu de Leví. Es una completa locura lo que propone el catolicismo. Esto totalmente no encaja. Por eso Pablo habló de un evangelio diferente. Este evangelio del catolicismo romano es un evangelio diferente porque no encaja de ninguna manera. Dice que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaban ofrendas según la ley. No sería sacerdote Cristo. Y si ni siquiera era sacerdote, ¿cómo va a nombrar sacerdote? Ese es el punto. Y si fuera, en última instancia, como una locura, tampoco lo podría hacer, porque un sacerdote no puede nombrar a otro sacerdote. Hay un orden. Había una asociación de orden, que era del orden arónico, que era débil e ineficaz. Débil porque los sacerdotes se morían, e ineficaz porque la sangre de los animales no podían quitar el pecado. Fue cambiado por un sacerdocio eterno, por un sacerdocio distinto, que dice que es sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre. Está hablando del sacerdocio de Melquisedec, la cual es una sombra de Cristo, una sombra de Cristo, del sacerdocio de Cristo, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Está hablando, él es una sombra de Cristo, Melquisedec, porque dice que era rey y sacerdote. Cristo también es rey y sacerdote. O sea, es una figura de Cristo, es una figura de un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio de Cristo, un nuevo orden. Cuando hablamos de orden, hablamos de un círculo, una jerarquía, una clase, la cual el pueblo no puede acceder. Nadie, ningún hombre puede acceder a ese círculo, a ese sacerdocio que es el sacerdocio de Cristo, ni siquiera participar, ni siquiera colaborar, ningún hombre. Porque como dijimos, cuando hicimos el estudio sobre el sacerdocio, que es
el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, donde Cristo es el sumo sacerdote, es un lugar vedado. Es como ir a la casa del presidente. Si usted quiere entrar a la casa presidencial, así por la fuerza, o quiere entrar sin pedir permiso, lo más factible es que le peguen un tiro, un balazo en la cabeza o en el pecho. Porque eso está vedado, es como un círculo inexpugnable. Nadie puede entrar ahí. Es lo mismo con el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Nadie puede entrar ahí. El único que podía entrar a ese círculo o a ese sacerdocio tenía que ser santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que sea, que no tenga necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, según ofreciéndose a sí mismo. Ese es la única persona que podía entrar en ese lugar. O puede entrar en ese lugar, o está en ese lugar, que es Jesucristo. Por eso lo que dicen los católicos, los curas, o el curator, el blasfemo que dijo que él era sacerdote del Dios Altísimo, diciendo, o sea, es la mentira, es como que yo digo, yo vivo en el sol, como ya lo dijimos, yo vivo en el sol. ¿Quién me va a creer que yo vivo en el sol? O el sol está en mi casa. Es una cosa imposible, imposible. Así es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Nadie puede llegar a ese lugar, ni nadie puede vivir en ese lugar. Porque es un lugar inexpugnable. Nadie puede entrar en ese orden. ¿Por qué? Porque fue, según el Salmo 110, versículo 4, que el Señor fue constituido, fue hecho, vamos a ver, 110.4, que estamos diciendo que Dios es el que constituye, dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El que constituye, por eso dice Dios, habiendo hablado muchas veces de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. El que constituye y el que dice este es sacerdote, este no es sacerdote, es Dios. Lo hizo con Aarón, sus hijos, con Melquisedec y con Cristo. No se pronunció más el Señor, no hay más sacerdotes. Melquisedec era una sombra y figura de Cristo, del sacerdocio de Cristo. Y el orden arónico era una sombra de Cristo también. O sea, todo apunta a Cristo. Acá no está hablando de curas católicos. No existe, eso no existe. Por eso dijimos que la transustanciación no existe. ¿Por qué? Porque no existe, primeramente, que Cristo nunca hizo ninguna transustanciación allí convirtiendo el pan en carne. No lo hizo Cristo. ¿Por qué? Porque Pedro comió pan. Los apóstoles comieron pan. Judas comió pan. Comieron pan, tomaron vino y comieron el cordero. Eso es todo, punto, no hay más nada. Y no nombró sacerdotes. Si Cristo hubiera practicado una transustanciación, los apóstoles serían caníbales y vampiros. Cristo no practicó ni ordenamiento de sacerdotes, ni ninguna transustanciación, ni ningún pan que perdona pecados. ¿Por qué? Porque Judas comió del pan y dice que Satanás entró en él. Si hubiera comido un pan transustanciado, o sea, la carne de Cristo, sería santificado Judas. ¿Cómo va a entrar Satanás? ¿Cómo va a entrar Satanás en Judas? Es una locura. Todo lo que es la transustanciación es una vil mentira. No existe eso. Eso no existe. Lo dice Pedro. Pedro no comió carne. Lo dice en 10, 13 y 14. Allí de hecho, ¿por qué? Porque eso estaba prohibido. Comer carne, comer sangre, que no sea según la dieta judía. Y Pedro nunca comió carne. Supongamos un video aparte. Ahora estamos con el sacerdocio que dice que juró Jehová y no se arrepentirá. O sea, hay algo legal que es el ordenamiento de Dios. Dios ordenó a su Hijo como sumo sacerdote. Tú eres sacerdote para siempre. Cuando le dice para siempre, está hablando en un orden distinto al de Aarón y el de sus hijos, al orden arónico, distinto. ¿Por qué? Porque el orden arónico, como dice la misma palabra, allí en 7.15 en adelante, que era débil e ineficaz, dice.
Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. O sea, no constituido, o sea, era fuera de la descendencia, o sea, fuera del orden arónico, distinto. El sacerdocio de Cristo era distinto, indestructible, eficaz e inmutable. Las 4 características básicas del sacerdocio de Cristo, la cual ningún hombre puede tener eso. El punto que eso, como dice la Biblia, como dice aquí en 7.2, se dice que eso fue cambiado. Cuando habla cambiado, habla de la palabra metatisemi, que quiere decir que eso fue cambiado del lugar, que no está más en la tierra. Ese tabernáculo, ese santuario, ese sacerdote o ese sumo sacerdote que ofrecía perdón de pecados a aquel que venía a pedir perdón de pecados a Dios. No está más, porque la palabra metatisemi quiere decir que no está más en la tierra. Eso es lo que quiere decir. Y si no está más en la tierra, significa que los curas católicos son falsos. Por eso hablamos en el video anterior que el sacerdocio católico es falso, porque eso no está más en la tierra. El perdón de pecados no está más en la tierra. Eso está en los cielos. Y el hombre recibe perdón de pecados por medio de la fe, oyendo el Evangelio. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y se puede salvar creyendo en ese Cristo que murió hace 2000 años y resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre, siendo el sumo sacerdote, el que perdona los pecados. El que perdona los pecados está en los cielos, está en la tierra. Por eso el sacerdocio católico es mentira, porque eso no está más en la tierra, porque lo dice 7.12, tanto que usan ellos esa palabra 7.12 y 7.12. El cura Toro lo expone tan ridículamente, haciendo una mezcla, un desastre, una eisegesis, como se dice, una eisegesis, o sea, dando una mala interpretación de los textos. Cuando habla de cambiado, habla que eso fue llevado a otro lugar, o sea, al cielo. Por eso lo dice aquí en Hebreos 8, que hay un santuario y hay un sumo sacerdote. Pero eso está en los cielos, no está más en la tierra. Entonces es un sacerdocio distinto. Es un sacerdocio indestructible, el sacerdocio de Cristo. Por eso eso no está en la tierra. Porque es un sacerdocio distinto, indestructible, eficaz e inmutable. Eso ¿Qué hombre puede hacer eso? Nadie, ni un grupo. Dice 7.15, dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Por eso el Señor dijo, yo he venido del cielo, ¿no? Yo he venido del cielo, mi Padre es Dios. Por eso Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Yo soy del cielo, vos sos de la tierra, Pedro. Por eso Cristo es la roca, no Pedro. Pedro era un pedazo. Pedro, si nosotros vamos al cuerpo de Pedro, Pedro está muerto, remuerto, y Pedro es una montañita de tierra nada más. Como esa montañita de tierra que desapareció con los siglos, puede ser la roca de la iglesia. Eso es imposible. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, no constituido conforme a la ley del mandamiento de la descendencia. O sea que este sumo sacerdote, o sea que fue cambiado, es necesario que haya un cambio de ley también. Dice, porque cambiado, o sea, está dando algo por hecho aquí el escritor, porque cambiado el sacerdocio, es algo que ya es una realidad. Ya fue cambiado, dice. Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que también haya cambio de ley. Porque claro, si el sacerdote ahora es eterno, entonces es necesario que haya cambio de ley, ya no hay más sucesión. Ni está en esta tierra, ni hay más sucesión. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote es eterno, venció a la muerte, no muere más, digamos, en el sentido de que no va a gustar más de la muerte de Cristo. Entonces, dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Uno, está hablando de uno, no está hablando de un grupo de sacerdotes. Por eso hay que entender lo que es el sacerdocio. O sea que al católico lo confunden mucho con 5.1 aquí, pero el escritor de Hebreo está haciendo una descripción del orden arónico.
porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Está haciendo una descripción de lo que era antes de Cristo. No está hablando de un nuevo sacerdocio de hombres. Está hablando del sacerdocio de Aarón. Está haciendo una descripción y los católicos dicen que está hablando de los curas católicos. Nada que ver. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Entonces dijimos que este orden o este sacerdote tiene un ministerio indestructible, o sea que es eterno, no muere nunca, no tiene fin. Y el arónico sí, porque se moría. Usted imagínese que se mueren de repente todos los hijos de Levi, desaparece el perdón de pecado. O sea, eso era falible, es algo que es algo débil, porque se mueren los hombres. Pero Cristo no muere, entonces es indestructible este ministerio de perdón de pecados. Dice pues, el versículo 17, se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Se da testimonio de él. ¿Quién da testimonio de Cristo como sumo sacerdote o como sacerdote eterno? Dios. Dios es el que ordena. Dios ordenó a Melquisedec, porque si la Biblia dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, significa que fue ordenado. Si no, la Biblia no lo diría. Jesús fue nombrado, Aarón fue nombrado, sus hijos fueron nombrados sacerdotes. Y de ahí no hay más nada, no hay más nombramiento, porque después del orden arónico pasa el orden según Melquisedec. No es que el perdón de pecados quedó en la tierra. Eso es lo que hace creer el catolicismo romano, la religión pagana, hace creer a los incautos o a los católicos que el perdón de pecados está en la tierra. El perdón de pecados no está en la tierra, el perdón de pecados está en los cielos. ¿Y cómo hago para recibirlo? Por medio de la fe, creyendo en él simplemente. Eso es todo. Esa es la salvación. Y dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién ordenó a Cristo como sacerdote? Dios. ¿Quién ordenó a los curas católicos? Nadie. Lo dijo el mismo señor Alarcón. Los papas son elegidos por los hombres. Si son elegidos por los hombres, son ilegítimos. No hay legitimidad en los curas. No hay legitimidad. Son ilegítimos. Entonces, dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, o sea, Dios es el que ordena a Cristo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, según el Salmo 110, versículo 4. El versículo 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Queda abrogado. O sea que este orden arónico queda abrogado. Y ahora vamos a ver la palabra. Primeramente terminamos con lo que es cambiado, que es transferido. Hay una metacesis, transferido, porque habla aquí, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. O sea, cuando habla de cambio, habla de metacesis, que es una mudanza, que fue traspuesto, que hubo un cambio, que hubo una eliminación. Dijimos una eliminación en el sentido de que no está más en la tierra, o sea que no hay, eso está en el cielo. Hubo una transferencia al cielo. Eso es lo que dice la palabra cuando nosotros vamos al griego. Entonces esta palabra también significa, cuando habla de cambio de ley, porque hay dos palabras, hay la palabra cambiado y cambio. La palabra cambiado es metatisemi, que significa transponer o cambiar de lugar,
como dijimos, ese tabernáculo fue llevado al cielo, pero también cuando habla de cambio de ley, la palabra que se usa es metathesis, que significa algo que se ha mudado, pero que en última instancia es apartar a uno de su empleo. O sea que el ministerio, digamos, arónico quedó desempleado. O sea que eso caducó, como que cerró la fábrica, se puede decir, y se trasladó a otro lugar. Dice la palabra metathesis significa mudanza, traspuesto, un cambio, eliminación, una eliminación. En el sentido de que fue trasladado a otro lugar. Es como si un supermercado, usted quiere ir a comprar al supermercado que siempre va y de repente un día va y no hay nada, hay un terreno vacío. Pero se trasladó a otro lugar o a otro país. Eso es lo que significa. Si usted va a Israel a recibir perdón de pecado, no lo va a encontrar porque eso ya fue trasladado al cielo. Entonces dice, hay una transferencia, y lo que habla aquí según el diccionario Strong, que es una transferencia al cielo, que es lo que veníamos hablando, una transferencia al cielo, de la tierra al cielo. Por eso dice que fue cambiado, fue quitado, y si nosotros vamos a esta palabra, fue eliminado, digamos, cuando habla del cambio de ley, que fue eliminado el empleo, se puede decir, de el sacerdote ministrando perdón de pecado. Eso fue eliminado, fue borrado, no hay más. Por eso los sacerdotes católicos son falsos. ¿Por qué? Porque eso ya fue eliminado, como dice aquí la palabra metathesis, ya fue eliminado. Apartar a uno de su empleo, dice, o sea, echado. No existe más eso en la tierra. Sacerdotes que perdonan pecados. Si nosotros somos sacerdotes, reyes y sacerdotes, por medio de haber creído en Cristo, como dicen 1, 5 y 6 de Apocalipsis. Que por medio de esa sangre que nos ha lavado de nuestros pecados, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero no perdonamos, nosotros somos el pueblo. Pero hay un orden sacerdotal que está en los cielos, cuyo sumo sacerdote es Cristo, nada más, eso es todo. Nosotros somos pueblo de Dios, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la palabra que se usa para metathesis, que es un cambio de ley, es también desestablecimiento de una ley. O sea que ya no es más por descendencia, sino que ahora es eterno el sacerdocio de Cristo, o sea, el sacerdocio jerárquico. Estamos hablando de un orden. Cuando se habla de orden, habla de una jerarquía. Por eso estaba el pueblo y había una jerarquía que era el orden arónico antes de Cristo. Eso representaba la jerarquía de Cristo como perdonador de pecados. Era solamente una sombra, lo que era de Aarón y sus hijos, una sombra. Después vino la realidad, Cristo. Como Cristo está a la diestra del Padre, el sacerdocio también está allí en los cielos, y el santuario también está en los cielos, la cual Moisés hizo una copia y era el tabernáculo que estaba aquí en la tierra con Aarón y sus hijos. Entonces, la palabra también, metathesis, también significa remoción. Viene de que algo ha sido removido, que algo ha sido quitado, que algo ha sido borrado, extirpado. Cuando se usa un removedor de pintura, usted ve, si ha usado alguna vez removedor de pintura, usted pasa el removedor de pintura y usted ve como la pintura sale y queda el metal puro, digamos, sin pintar. Eso significa como que es un removedor, es algo que fue quitado y es como que nunca estuvo. Entonces la palabra metathesis también significa remoción, que dice pasar o mudar una cosa de un lugar a otro, quitar. Por eso también vale la palabra de quitar. Quitar en el sentido de que no está más en la tierra, desapareció. Ahora está en los cielos, ese es el punto. Entonces, hablamos de que eso fue abrogado. ¿Por qué? Porque es indestructible el sacerdocio de Cristo. Entonces dice, el versículo 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Queda abrogado, quedaron expulsados, echados, digamos, se puede decir, como dice también en la palabra, quedaron sin empleo por ser ineficaces y débiles. Entonces la palabra que se usa para abrogado en 7:18 de Hebreos es adsetesis, que significa abrogar, quitar
o cancelación, puesto de lado. Algo abrogado, una abrogación, que es una abrogación, es la anulación de una ley en su conjunto por una ley posterior. O sea que había una ley que decía que era por descendencia y se reemplazó por una ley que decía que es eterno, Cristo es eterno, el sacerdocio de Cristo es eterno. Por un sacerdocio temporal fue cambiado, o dice, por un que la abrogación es la anulación de una ley, o sea, una ley por descendencia fue cambiada por una ley que es eterna. Anulación de una ley en su conjunto por una ley posterior. Abolir, revocar una ley, derogar. La palabra abolir significa dejar sin vigencia un precepto o costumbre. O sea, lo que se dejó sin vigencia es la ley por descendencia. Ya no hay más, ya eso desapareció. Ahora es eterno el sacerdote. No tiene descendiente porque es eterno, no muere nunca. Y al no morir nunca, no tiene descendencia ese sacerdocio como era el de Aarón, que a medida que iban muriendo se iban sucediendo los sacerdotes o sumos sacerdotes. La palabra abolir significa dejar sin vigencia un precepto o costumbre. Por eso la sucesión no existe en la iglesia, porque el rey es eterno, el sacerdote es eterno, la vida es eterna. La jerarquía o el orden magisterial está en las escrituras, que son los apóstoles, todos tomamos de los apóstoles, no hay nada raro, digamos, está todo claramente escrito en la Biblia, todo es escritural. Entonces no hay problema con eso, no hay sucesión de ningún tipo, no. Por eso ellos dicen que un apóstol podía nombrar a otro apóstol. Eso es absolutamente falso, ridículo y anticonstitucional, digamos, o antilegal o ilegal. Como dijimos, un presidente no puede nombrar a otro presidente, tiene que ir por otras vías, el pueblo tiene que votar, etcétera. Hay otras vías. Un presidente no puede nombrar a otro porque le gustó ese, a no ser que eran presidentes de facto y todas esas cosas, cosas raras, ¿no? Cosas ilegales. Pero si vamos por vías normales, nadie puede nombrar a otro. Nadie. Hay otra autoridad, y esa otra autoridad es Dios, y Dios ya lo estableció de una manera. Ahora nos ha hablado por el Hijo, dice la palabra. Punto, se acabó. No hay más nada, no hay sucesión, no hay nada. Sucesión apostólica, todo eso es mentira. ¿Para qué? Para meter toda su idolatría al pueblo. La palabra, bueno, abolir ya lo vimos, revocar significa dejar sin efecto un mandato. O sea que ellos ya, no es como dice los católicos, porque dice en una parte dice que este sacerdocio va a ser perpetuo. Perpetuo hasta que tiene un límite. Perpetuo hasta que venga la realidad. Eso va a ser una sombra hasta que venga la realidad. Cuando viene la realidad ya no necesita más la sombra. Cuando vino Cristo se terminó. Por eso dice la Biblia en 7:12 que fue cambiado el sacerdocio. Si dice que fue cambiado es porque fue cambiado, lo dice la misma palabra de Dios. No puede, el catolicismo va en contra de la palabra de Dios. O sea, por eso son anticristos, porque van en contra de Cristo. Dice, revocar significa dejar sin efecto un mandato. Quedar inválido. O sea, lo que era de Aarón, lo que era sucesión, lo que era un perdón terrenal, quedó inválido. No existe más eso. Quedó sin efecto. Todo lo que es perdón en la tierra es sin efecto. Si usted le dice que un pastor le perdona pecado, que un cura le perdona pecado, si un papa le perdona pecado, todo eso es falso. No, la ridiculé como una vez hizo el Papa Francisco, que salió en la época de la pandemia y dice que le perdona el pecado al mundo entero. Usted observe las payasadas que hace esta gente, por su idolatría. El idólatra está ciego, es como el avestruz que mete la cabeza en la arena para no escuchar la verdad. Entonces, la palabra también que se usa también es derogar, que significa abolir, que ya lo vimos, que es dejar sin vigencia un precepto o una costumbre, abolir. Derogar también significa anular una cosa establecida, anular una cosa establecida. O sea que lo que era arónico, que también se le dice que este sacerdocio será perpetuo, pero tiene un límite, fue abolido y fue anulado por una cosa. Por eso el Señor mismo dice, quítalo primero y establece esto último. Lo dice Dios mismo. Si Él es el dueño de todo, el único que puede hacer eso es Dios. Nadie lo puede hacer eso. Dice, ¿qué significa derogar? Destruir o reformar. Destruir o reformar.
O sea que ese sacerdocio arónico quedó destruido, quedó, como dice la palabra en 10:9, quedó quitado. La palabra que se usa ahí en 10:9 para dice, diciendo luego de aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Cuando habla la palabra quitar, que la palabra es anaireo, que significa matar. Te observe. Dice el texto original del griego, dice, está alzado hacia arriba lo primero, o sea, el orden arónico, lo primero, está alzado arriba lo primero, para que el segundo ponga de pie. Está alzado quiere decir que quite lo primero, está alzado hacia arriba lo primero, y establece estos segundos, o sea que lo quite, para establecer estos segundos, para que el segundo se ponga de pie. O sea, el orden según Melquisedec, el cual supo sacerdote es Cristo. La palabra quitado, que se usa allí en 10:9, o quita, es llevar, recoger, adoptar, abolir, asesinar, arrebatar violentamente. Arrebatar violentamente, o sea, eso fue arrebatado violentamente y fue puesto el sacerdocio de Cristo o el orden según Melquisedec, que es una sombra de lo eterno, de un orden eterno. La palabra también significa matar, dar muerte, tomar lo obsoleto. Dar muerte, o sea que eso está muerto. Cuando algo está muerto, está muerto. Está muerto, por más que haga usted lo que haga, se vista con sotana, se ponga agua bendita, se ponga rosario, haga lo que haga, eso está muerto. El perdón de pecados no está en la tierra, por eso el sacerdocio católico es falso, no existe. Por eso lo dice la misma palabra, quita lo primero, o sea, la palabra dice asesina, o sea, mata, destruye, hazlo desaparecer lo primero y establece esto último, o sea, el sacerdocio de Cristo. O sea que todo lo que dicen los católicos es falso, lo que los curas católicos son falsos, porque eso está muerto, eso no está más. El perdón de pecado en la tierra no está más. Lo dice la misma palabra, eso quedó obsoleto. La palabra obsoleto significa caído en desuso, o sea, no se usa más eso. Lo que se usaba antes de Cristo, o sea, el perdón de pecado por medio de Aarón y sus hijos y por medio de animales, eso no se usa más. Es lo que hace el catolicismo romano. Ellos dicen que hacen un sacrificio y el pueblo recibe perdón de pecado. Eso no se usa más. Ahora es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es simple, sencillo. Ese perdón no está más en la tierra, está en el cielo. Dice, algo obsoleto es algo anticuado, inadecuado a las circunstancias actuales. Eso ya pasó de moda, es de la edad de piedra recibir perdón de pecados aquí en esta tierra. Eso es de la edad de piedra. No va más. Y quinto era de débil y eficaz, como dicen 7:18 y 7:28 de Hebreos, dice 7:28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles, a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. El Hijo era perfecto, el Hijo era la roca, o es la roca, eterna. Los hombres son débiles y mueren. Entonces, el sacerdocio de Cristo es distinto, indestructible, eficaz porque quita, por eso lo dijo Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antiguamente no había un perdón, pero que no podía, por eso lo dice la misma palabra, la sangre de animales no podían quitar el pecado. No podían quitar el pecado, por eso dicen 10. Pero estos sacrificios, 10:3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por eso el sacrificio de Cristo y la sangre de Cristo es eficaz. O sea, el vino no puede quitar el pecado. Los católicos creen que el vino puede quitar el pecado. Ese es el punto, esa es la idolatría. Si alguien le pregunta a un católico, ¿vos viste la sangre de Cristo? Y te va a decir que sí, y te va a mostrar el vino. No, eso no es la sangre de Cristo, eso es vino. Eso es algo simbólico. ¿Vos viste el cuerpo de Cristo? Sí, yo vi la carne de Cristo, y te va a señalar una hostia.
No, eso no es el cuerpo de Cristo. Está en el cielo, Cristo está a la diestra del Padre. Ese no es el cuerpo de Cristo, eso es un símbolo. O un pedazo de pan es un símbolo, no es el cuerpo de Cristo. Uno le pregunta a un católico, ¿viste a María? Sí, la vi a María. ¿Dónde la viste? Sí, hoy en la misa la vi. ¿Qué vio? Vio una estatua. Pero no la vio a María. María está muerta. María está hecha polvo. Un día Dios la va a resucitar. ¿Cómo la va a ver María si María se hizo polvo? ¿Cómo va a ver a Cristo si Cristo está a la diestra del Padre? Eso es la idolatría. Por eso la sangre de Cristo se derramó hace 2000 años. Es esa sangre la que quita el pecado, o la que quitó el pecado. Es esa sangre, no el vino. Y número 4, el sacerdocio de Cristo es inmutable. Hebreos 7:24 dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perfectamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. El sacerdocio de Cristo es inmutable. Dijimos que era eficaz porque intercede por los hombres para siempre, dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Acá si habla de un intercesor delante de Dios es Cristo, no María, ni nada de esas cosas raras que se inventa la religión. Dice, es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Intransmisible. O sea, el sacerdocio de Cristo es intransmisible. O sea, Dios no se lo podía dar a nadie, solamente a Cristo. Y Cristo no lo puede transmitir a nadie. Es algo intransmisible. No se puede transmitir. Es algo inmutable, como dice. No se puede mutar, no se puede mudar. Es inviolable, es sin cambio, que no pasa, que no se quebranta, que no se extravía o se cae. La palabra es aparábatos, que significa que no se quebranta, no se extravía o no se cae. Eso es lo que es el sacerdocio que nosotros ahora tenemos, que es el sacerdocio de Cristo. Entonces lo vamos a dejar por acá, a este punto del sacerdocio de Cristo, y vamos a ver si hacemos más videos con respecto al sacerdocio, porque hay muchísimo material para enseñar sobre el sacerdocio y lo que es el sacerdocio. Así que lo dejamos por acá y que Dios le bendiga a todos.